Hola a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias sobre todo por sus comentarios, por el recibimiento que tuvo el primer episodio. Estamos muy contentas de que pues la hayan visto y sobre todo de sus comentarios. Y bueno, que nos quedamos la vez pasada de cómo había sido este despertar con los ángeles, ¿no? Encontrar mi misión, encontrarme a mí misma. Pues que les conté lo que fue mi infancia, ¿no? Un poco lo que me tocó vivir y pues, ¿con qué seguimos? Bien, bueno, pues como dijiste, te quedaste en esa parte en la que bloqueaste justo el contactar con ellos, ¿no? Y bueno, nos explicaste un poco qué significó para ti bloquearlo, pero bueno, después de eso, realmente, ¿qué fue lo que siguió? O sea, lo bloqueas cuando eres pequeña y luego. Hijo, y luego, ¿qué siguió? Ay, hasta como dicen, se me fue el aliento, ¿no? ¿Qué siguió? Creo que la etapa más fea de mi vida. Bueno, antes de eso, justo en estos días, yo creo que como estoy recordando un poco lo que fue mi infancia, me acordé esta mañana justamente mientras meditaba, porque déjenme decirles que todos los días medito, muchas personas me preguntan, pero ¿cuánto tengo que meditar o por cuánto tiempo lo tengo que hacer? Se vuelve un estilo de vida y ya no puedes estar sin meditar. O sea, yo todas las mañanas me despierto en la madrugada y medito y eso me da muchísima energía. Y también me llega mucha información, luego me levanto y ella dice, ¿y ahora qué? Yo, ay, es que me dice, pasó eso. O hay días en que me levanto y, ay, estuvo súper bien y me dijeron esto y déjame hacer y todo, ¿no? Sí, digamos que contigo los buenos días no es los buenos días normal de una familia. O sea, normalmente llegas y, ay, buenos días, estos buenos días, aquí tienes el café. Y yo y buenos días, hoy tenemos algo que trabajar. Y yo, bueno, mínimo el café, espérate un poco. Así es, porque ahí es donde llega mucha información. Y precisamente hoy en la mañana, mientras estaba meditando, me vieron a la mente, no sé si se acuerdan que les dije que mi mamá se volvió a casar, ¿no? Con el que yo considero que es mi padre, que es Reinaldo, a quien espero que me vea y le mando un saludo. Porque él fue el que me crió después de los 6 años a los 13, que fue cuando salí de casa, después les contaré. Entonces, esos años que estuve con él, de esa edad hasta los 12, me acordé que fueron los años más bonitos de mi vida. La verdad es que yo lo viví en Sonora y hasta se me quiebra la voz y me dan ganas de llorar, porque realmente tenía lo que yo tanto anhelaba, una familia, ¿no? Y éramos mis hermanos, somos cuatro, somos medios hermanos, somos dos hijos, bueno, éramos porque Yuri ya trascendió, dos hijos de mi papá biológico, Carlos, con el cual ya también hice las paces, ya también lo quiero mucho, ya también es parte de mi vida, pero fue un proceso que me costó años, ¿no? Y también ya trascendió. Exacto, ya también trascendió. Así que Y lo que no sanaste en vida, lo sanas sí, por más cierto, allá. sí, por cierto, pueden ver en Mindalia varios de los videos que he hecho sobre la trascendencia, cuando alguien trasciende y eso, sobre todo para las personas que están pasando por algún duelo, van a entender que conectar con ellos es más fácil cuando trascienden y sanar muchas cosas, como lo hice yo con mi padre, ¿no? O sea, fue más ya que había trascendido. Pero bueno, Me voy a desviar un poco del tema, pero ¿por por qué sientes o dices que es más fácil justo sanar esa parte con ellos cuando trascienden? porque cuando ellos trascienden, uno hace como, bueno, cuando trasciendes, es como estuvieras viendo como una película de todo lo que fue tu vida, todo lo que viviste, lo que hiciste, lo que te faltó hacer y lo que hubieras hecho mejor, ¿no? Y en ese limbo, que es casi como un año, depende del alma, pero más o menos es un año, ellos se comunican más con nosotros y entonces de alguna forma se acercan más a nosotros para sanar esa parte que no pudieron hacer en vida muchas veces.
te abren caminos, es el momento para pedirles ayuda en algunas situaciones, el momento para, si estás sobre todo en un camino espiritual, como estaba yo en ese momento que él trascendió, eh, para pedirle ayuda y decirle, pues, ayúdame a sanar esta parte que no pude sanar contigo en vida, ¿no? Que fue tan dolorosa. Esa es otra, es que en la familia cada que me acuerdo de algo es así, porque también el entierro de mi papá fue una Sí, cosa fuera. digamos que un entierro normal no fue, No, no hubo peleas, al contrario, sí, creo que nos acercó y nos hizo conocer otra parte de la familia que ni sí, tú ni yo conocíamos, pero sí, bueno, lo exacto. contaremos yo creo Sí, es en otro que, capítulo porque con eso sacamos yo creo 3 capítulos más, ¿eh? exacto, fue bastante fuerte. Pero bueno, por eso es importante que cuando ellos trascienden puedas decirles todo lo que no pudiste, sanes tú, o sea, hagas las paces con ellos, porque te das cuenta que pues, todos somos humanos, todos traemos heridas, todos, nadie somos perfectos y sobre todo todos estamos marcados por lo que vivimos durante nuestra infancia, nuestra adolescencia y todo, y entonces pues no es fácil ser padre cuando traes tantas heridas, ¿no? Y vamos repitiendo patrones, no hay nadie que diga, no, es que yo soy el papá perfecto de alguna forma u otra, a veces nos equivocamos, ¿no? Aunque si los ángeles dicen que los hijos sí vienen con instrucciones, que sí traemos instrucciones, lo que uno piensa que no, porque cada alma escoge los padres de acuerdo a lo que viene a trabajar en esta vida, de acuerdo a lo que viene a hacer en esta vida. Ya sé que te ríes. Dile eso ya. No, es que siempre me lo dice, yo le digo, sí, tus justificaciones para echarme la culpa de que yo elegí a mis padres. Entonces yo de broma siempre digo que seguro yo estaba en el cielo echando fiesta y dijeron, ten, tómate un tequila, ándale, ya después eliges a tus papás, esto es como un juego. Y yo, bueno, y me lo eché y elegí. Entonces pues me tocó eso porque estaba de borrachera, pero no, es solo una broma con ella. En realidad es que soy afortunada de los padres que me tocaron y estoy contenta. Y bueno, dijiste algo también muy interesante, que justo, ¿no? Que cuando vienes como hijo, pues también vienes a aprender, pero también a enseñar. Y yo creo que es algo muy interesante porque, bueno, yo tengo 23 años y vale, estoy joven, ¿no? Pero creo que uno de mis anhelos, podría decir, es pues algún día formar una familia. Pero bueno, también después de ciertas situaciones que tú ya sabes, pues como que antes tenía muy fuerte esa parte de si quiero una familia y eso, pero después de, pues digamos, ciertos baches que tuve y como cosas que afronté, justo me generó un miedo a, uy, cuando a mí me toque enfrentarme, crecer más y tener una familia, a pesar de que quiero tener hijos, creo que es una parte que también me aterra, decir como, ¿y si me equivoco con ellos? ¿Y si no logro como pues darles bien como no es una vida en el sentido más como sentimentalmente, como hacerlos crecer bien y estar bien? Porque luego te das cuenta cuando te pasan cosas ajenas que te llegan como, pues lo que, perdón, pero pues los madrazos, si es como que dices, bueno, pero te da el madrazo y de repente dices, pero fue otra persona, pero te recuerda justo algo que a lo mejor viste en la infancia, ¿no? Dices, uy, esta cosa me recuerda a algo que yo ya tenía hace muchísimo tiempo ahí, de a lo mejor cuando tenía 6 años. Y es lo que a mí me dio, yo creo, un poco de miedo, ¿no? O sea, crecer y decir, cuando llegue el momento de que yo tenga que tomar esa responsabilidad sobre un ser humano pequeño, indefenso, a mí me da miedo que equivocarme y causarle como ese daño. Pues te tengo noticias. Quítate ese miedo porque te vas a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar. La Eso buena noticia definitivamente. es depende de cómo la ves, porque yo también pensaba eso y creo que quien es papá me va a entender que siempre tenemos mucha culpa, ¿no? Es que no les doy demasiado a mis hijos, no estoy todo el tiempo con ellos, no los di amor, no pues desde aquí y allá. Siempre traemos culpa. Hasta que uno va sanando y va aprendiendo que pues damos lo mejor que podemos y estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Claro, también hay que trabajar en uno mismo, en tratar de mejorar, en tratar de sanar
para no repetir patrones, porque lo que tú dices, cuando te das cuenta que estás haciendo todo lo que estás viviendo, lo viviste cuando tenías 6 años y eso, es porque estamos repitiendo patrones. Nosotros buscamos nuestra pareja de acuerdo a lo que vivimos en casa, de acuerdo a nuestros patrones, a lo que vimos, lo que era el amor, se podría decir, ¿no? Si yo vi unos padres muy amorosos, que se querían mucho, se respetaban, voy a buscar parejas así. Si yo vi en mi casa pleitos, gritos, maltratos, que no se querían mucho, que se mataban, o a lo mejor se querían, según ellos, pero realmente era una situación bastante desastrosa como pareja, inconscientemente, para mí eso es amor. El niño piensa que eso es amor. También a un niño que no le hacen mucho caso, que los padres lo ignoran, porque ya sea porque están trabajando o si te abandonan, el niño piensa que eso es amor. Eso es lo que uno se queda en el inconsciente. Ah, es que así me quiere, ¿no? Por eso muchas veces la gente dice, es que ya no me quiere. Me ha llegado en terapia algunas personas dicen, es que ya no me quiere. Y yo, ¿por qué dices que ya no te quiere? Es que ya no me pega, ya no me cela. Y yo, eso no es amor. No, no, sí, porque si te quieren, pues te pegan, porque les preocupas, tu marido, tu pareja. Y no es cierto. Pero si tú lo viviste desde niño, que te golpeaba tu mamá o tu papá, pues para ti eso es amor. Entonces, aunque tú digas, no, yo no quiero esto en mi casa, yo no me voy a buscar una pareja como la que tuvieron mis padres porque ellos eran tóxicos, porque ahora está muy de moda esa palabra, que a mí no me gusta, pero bueno, la voy a usar porque todo el mundo se identifica y entiende que estoy hablando. Pero, o sea, dices, no, yo no voy a buscar eso, yo voy a buscar otra cosa, algo diferente, ¿no? No voy a ser como ellos. Pero ¿qué crees? Que quien está buscando la pareja no eres tú, es tu inconsciente. Y entonces apenas ve uno que te recuerda a papá o a mamá, según lo que tengas que sanar, pues ahí es donde te vas a enganchar. Y ya cuando te das cuenta, pues estás repitiendo la misma historia. Entonces, para no repetir historias con los hijos, una de las cosas que hay que hacer pues es sanar, ¿no? Trabajar en uno mismo. Pero la otra parte que te decía es que sí traemos estas famosas instrucciones. De hecho, yo hoy entiendo por qué nací en una familia atea, comunistas, por qué mi padre se fue, ¿no? Porque yo amo la libertad. Y mi madre, pues todo el tiempo estaba trabajando, entonces también me dejaban libre. Toda la vida he hecho lo que he querido porque, pues, desde pequeña me tuve que hacer cargo de mí y también cuidaba mucho a mis hermanos, pero yo podía hacer lo que quería con mi vida. Entonces sí me decían a veces, no salgas y me regañaban, pero pues la verdad es que no me podían controlar mucho porque no había nadie en casa, ¿no? Entonces, pues soy muy libre y hoy entiendo que era parte de lo que yo vengo a enseñar a otros, cómo vivir en libertad, cómo poder tomar tus propias decisiones, cómo quererte a ti mismo, cómo no depender de nadie. Entonces, pues lo viví en esa familia. Y el no tener una religión, pues también me ayuda porque entiendo que la gente piensa que Los Ángeles es totalmente otra cosa, que Los Ángeles nada más hay que ponerles una veladora, rezarles y pedirles, por favor, ayúdame. No, no funciona así. Los ángeles vienen para guiarnos, para mostrarnos el camino y es muy diferente a lo que te enseñan en la religión, ¿no? Entonces, si yo hubiera estado o me hubieran educado con la religión, pues seguramente no me hubiera costado tanto trabajo creer en ellos y buscar tantas respuestas que hoy en día es lo que me hace decir Los Ángeles es, o sea, ¿cómo decir? Es la guía que necesitamos y es lo que estamos buscando y no tiene nada que ver con religiones. Tú puedes tener la religión que quieras y ellos siempre te van a acompañar. Ellos no dicen, no, tú no porque eres cristiano, tú no porque eres musulmán, tú budista, eso. No, si tú quieres, ellos siempre están y los puedes llamar en otras religiones, les llaman de otra forma, siempre han existido, pero eso no importa, o sea, lo importante es que tú te acerques a ellos. Así es que no te preocupes, de todos modos, pues siempre y los hijos siempre te van a reclamar, ¿a poco no, señores? Siempre es que tú me dabas mucha atención, no me dejabas libre, y tú, bueno, es que no me hacías caso, nunca estabas para mí, entonces siempre nos vamos a equivocar, así es que ya nomás, sí. Ya no es Bueno, cierto. es Hay que verdad lo que trabajar. dices, o sea,
del lado de hija, es verdad que muchas veces para nosotros yo creo que es más fácil echar la culpa a tus padres, ¿no? Pero yo creo que es algo que hace todo el ser, o sea, los seres humanos lo hacemos Ujú. siempre. Es más fácil echarle la culpa a los otros que hacerse cargo de, pues, de lo que eres, de lo que tienes en ti mismo. O sea, puede ser que si alguien te hizo daño y está bien. O sea, bueno, pues te lo hizo, pero tú qué vas a hacer para, pues, para quitarte ese dolor, para Ujú. transformarlo, para sanarlo, como lo quieras llamar. O sea, yo creo que al final es, ok, tal persona, pueden ser tus padres, pueden ser tu pareja, tus amigos, o sea, yo creo que al final el primero siempre son los padres, porque son las personas pues, más cercanas y con las que realmente te criaron. Pero realmente yo creo que no es echar, o sea, echamos la culpa, pero realmente lo que hablábamos en el capítulo anterior, o sea, es tú qué responsabilidad tienes en ti mismo, quién eres, tú cómo vas a afrontar las cosas. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia y forma tu personalidad. Yo creo que es parte como dicen, del sistema en el que vivimos, pues, lo que nos han hecho creer, porque nadie nos enseñó efectivamente que nosotros éramos responsables de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestra vida. Siempre nos dijeron que le echáramos la culpa a los demás, ¿no? Es que mi mamá, es que mi papá, y desde niño oyes que te dicen, es que tu papá no está atendiéndote, es que tu mamá, mira, te deja sola. A mí sí me lo decían muchísimo, es que mira, tu mamá ni atención les pone, ahí los deja y no sé qué. Entonces, y hasta la misma familia, ¿no? Entonces uno dice, sí, no, pues pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, ¿no? Entonces vives con eso en lugar de decir, pues sí, es lo que me tocó vivir y si me duele, pues ¿cómo lo sano? Nadie nos enseñó que se podía sanar, nadie nos enseñó que había otra forma. Afortunadamente ya cambió todo eso, ya todo el mundo eh, o la mayoría sabemos que si quieres puedes sanar, puedes hacer las paces con tus padres, porque cuando empiezas a ver que ellos también fueron niños heridos, que ellos también sufrieron mucho, cuando ves las historias de tus padres, muchas veces dices, wow, no sé ni cómo le hizo, ¿no? O sea, entonces ahí empiezas a hacer las paces con todo. Y siempre este reclamo que tenemos nosotros también lo hicimos con nuestros papás. O sea, yo me río porque digo, a ver, señores, ¿a poco no? Pero es un poco crear polémica, pero yo me recuerdo precisamente lo que te estaba contando de esa época de mi vida, que yo me enojé muchísimo con mi mamá cuando me enteré que esa familia feliz que yo tenía a los 12 años, yo vivía muy contenta con mis hermanos, que fue cuando convivíamos más y estaba mi abuela que venía algunas temporadas con nosotros y nos cuidaba y estaba mi papá que era mi padrastro pero que de hecho hasta me cambié el apellido, me puse su apellido porque un día llegué de la escuela y les dije, estábamos comiendo y les digo, creo que me cambien el apellido. Y mis papás, así mi mamá y mi padrastro, ¿cómo que? Sí, sí, quiero que me ponga su apellido, porque él era el director de la escuela donde yo iba. Entonces todos los niños se burlaban de mí y me decían, no, él no es tu papá, es tu padrastro. Y como a mí me gustaban mucho los cuentos de Cenicienta y la Bella Durmiente y eso, entonces la madrastra era la mala, la que te maltrataba y todo, ¿no? Y yo me acuerdo que yo lloraba y les decía, no, 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 él es muy bueno, él no nos maltrata, él es muy bueno, porque el padrastro, pues yo lo relacionaba con la madrastra de Blancanieves, ¿no? O sea, decías, no, pues, o sea, no, 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 él es muy bueno. Y entonces, y decían, pero entonces no digas que es tu papá porque no es tu papá, ¿no? Los niños a veces somos muy crueles, la verdad, como niños, y yo también lo fui con otros niños, ¿verdad? Pero bueno, ahorita estoy contando mi historia. Que ellos hagan su podcast, que lo Exacto, cuenten ellos. exacto. Entonces, llegué ese día y le digo a los dos, yo te habré tenido como 7 años, 8, más o menos. Mi acta de nacimiento por ahí está, y la buscamos cuando nos cambiamos el apellido. Y entonces les digo, porque yo quiero que llevar tu apellido, y él me dijo todo contento, ay, sí, sí. Y al Yuri también, porque el Yuri pues tenía el mismo apellido que yo, que si les digo mi apellido, o sea, no lo pueden creer. Ni yo lo había Relacionado. relacionado hasta que empecé a tener más contacto con la familia de mi papá. Mi verdadero apellido es Reyes. Entonces imagínense, mi apellido es Reyes Santos. O sea, ya traía lo de la religión y de todo el misticismo y todo eso desde mis apellidos. O sea, no me había dado cuenta Bueno, nunca. pero yo creo que hay un factor que no estás contando. Tu verdadero apellido no es ni siquiera Reyes. O
sea, tu apellido viene de, tu abuelo era yugoslavo, ¿no? Ah, sí. Entonces, de ahí partimos que el abuelo escapa de la guerra, llega a México y se cambia el apellido. Porque nadie lo sabía pronunciar. Y claro, se para le él hizo fue más fácil, agarró y eligió un apellido. Pero, si mal no recuerdo, también volvió a cambiarse el apellido cuando estuvo con tu abuela, ¿no? Entonces ni siquiera es el que tienes con tus primos o así, ¿no? O sea, son diferentes apellidos, pero sigue siendo el mismo abuelo. Pero al final a ti te tocó Reyes. Entonces a mí se me hace como, justo lo que dices, te toca Reyes Santos. O sea, ya ni siquiera es coincidencia de Reyes Santos, es que fue más coincidencia todavía con eso. Sí. O sea, la probabilidad era, yo creo, 1 en 1.000.000, ¿no? Sí, como se dan cuenta, yo vengo de una familia ya medio loquita, estrafalaria, porque mi abuelo, según como le gustaba, como se levantaba, yo creo ese día, se cambiaba el apellido. Entonces yo cuando conozco la familia de mis papás, veo que unos se apellidan Reyes, otros Landa, otros Hernández. Yo dije, no, pues la abuela sí, también lo traigo por parte de mi abuela, le dio cultura a la hilacha, ¿no? Y resulta que no, que siempre fueron ella y él, y que tuvieron creo que 8 hijos, algo así, y es que no los conocía a todos. Y todos llevan diferentes apellidos por eso, porque el abuelo se cambiaba el apellido según cómo le giraba en ese entonces. Entonces, pues yo sin conocer a mi abuelo, también llegué y dije, mira, nunca lo había pensado eso. Y llegué y dije, quiero que me cambien el apellido y quiero ponerme el apellido de Reinaldo, ¿no? Que es Silva, que hoy es mi apellido, el que uso normalmente. Y el cual no pienso cambiar, ya, pienso quedar con ese, es Silva Santos. Y entonces, pues a Yuri también se lo cambiaron porque mis padres, yo no sé ni qué pensaban ni nada, nos hicieron caso y nos llevaron. Y en aquel entonces tú llegas al registro civil y quiero que le pongan estos nombres y estos apellidos al niño, y lo hacían, no como ahora que ya no se puede. Antes todo se podía, ¿no? Al menos en México. Entonces, pues esa época fue muy bonita para mí, y hasta el día que me enteré que pues todo era mentira, que esa familia tan hermosa que yo decía que teníamos, ¿no? No existía. Mis papás, yo nunca los vi pelear, en verdad, nunca se discutían ellos. Y después me enteré pues que no se llevaban bien, que la verdad es que no se querían. Y un día a mi mamá le dije, oye, me dijeron esto, y que tú y mi papá no se llevan bien y que se van a divorciar, y mi mamá que me suelta toda la verdad. Hay veces que no hay que contar toda la verdad, ¿eh? O preguntar. O preguntar. Y entonces me dijo, sí, efectivamente, yo no lo quiero, me casé con ustedes y no sé qué tanto, y pues no nos llevamos bien, y para mí fue un golpe muy, muy feo. Que por cierto, abuelo, si estás escuchando esto, lo sentimos, te damos cupón por la embarrada que te tocó para que hagas terapia con la señora. Pero no lo invitas y luego le sueltas esto así. Yo no sé si sabía o no, pero ya se enteró. Bueno, sí es cierto. Le regalamos un cupón de venir Sí, a sí. terapia a sanar tus problemas y se puede sanar, no te preocupes. Es cierto, no me acordaba de eso. Ay, bien dije, aquí van a salir muchos trapitos al sol, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, bueno, él sí se enteró que yo estaba muy enojada, porque a pesar de todo, ¿no? Yo me volví muy rebelde, me enojé, y por eso dije, después de ahí empezó el peor periodo de mi vida. Yo lo que recuerdo de mi adolescencia es un periodo donde realmente estaba enojada con el mundo, estaba enojada con mi madre, porque para mí ella había destrozado la familia, ¿no? O sea, porque y aunque me dijeran, no, pero es que él también, para mí todo eso no existía, ¿no? Para mí era, ¿dónde quedó eso que yo creía y que no existió nunca, ¿no? Y que para mí fue muy, muy, muy fuerte. Y me enojé con el mundo, estaba enojada con ella, con todo el mundo. Y debo decir que, bueno, la otra parte es que él sabía que yo estaba enojada con ella, y un día me agarró y me dijo, la próxima vez que te oiga que le dices algo a tu mamá, que le reclamas algo, te voy a regañar, porque no es justo, tú le debes todo a ella, porque por ella naciste y por ella estás aquí, la tienes que respetar. Y yo me quedé así. ¿Pero cómo? O sea, te defiende, te estoy defendiendo. Y no, o sea, mis respetos en ese sentido, sí siempre dije que
qué buen hombre de decir, las broncas de tu mamá y las mías son de nosotros, tú como hijo tienes que respetar a tus padres, ¿no? Y que eso es verdad, ¿no? Pero desgraciadamente a veces no tenemos esa conciencia o no lo hacemos. Pero bueno, el caso es que de ahí me volví súper rebelde y de ser una niña que sacaba puros dieces, era hasta muy nerd, muy matada, la verdad, quería siempre ser la que tenía el primer lugar y sacar las mejores notas y aquí y allá, pues me volví el contrario. Empecé a faltar a las clases, empecé a no ir bien y fue un periodo bastante duro. Ahí sí fue donde se podría decir que toqué fondo, toqué la oscuridad, lo que es la oscuridad realmente, en sentirte totalmente vacío, que no sabes ni para dónde vas, el querer no estar en este mundo, el querer suicidarte, el querer muchas veces decir, pues ¿para qué estoy aquí? ¿No? O sea, no vale la pena vivir. Y todo eso fue mi adolescencia, realmente. Y como a los 13 años mi mamá llegó un día y que ya no me aguantaba y dijo, te vas a estudiar fuera, y sin más ni más, preparas tu maleta y al día siguiente te subes al avión. Y así fue. Tenía 13 años y empecé a vivir sola, entonces pues yo creo que el enfrentarme así, claro, vivía en una casa con otras chicas, en una casa de resistencia, como nosotros le decíamos, estudiantil, ¿no? En lugar de asistencia. Eh, pero sí fue un periodo bastante duro. Aunque sí con esas chicas me divertía, todas eran mucho más grandes que yo, claro, la más chica tenía creo que 21 años, ellas estaban en la universidad, yo apenas estaba en la secundaria, o sea que había mucha diferencia de edad, pero de todas formas nos llevábamos bien. Esa sí fue bonita la convivencia con ellas, muy loca pero bonita. ¿Qué te esperas de unos universitarios? Exacto. Sí, sí. Y debo decir que muchas veces uno dice, es que son chicos malos o son chicos, ¿cómo decir? Perdidos o así. Lo que pasa es que muchas veces no sabes cómo salir adelante, no sabes ni a quién pedirle ayuda. En aquel entonces ni siquiera existía de ve al psicólogo. O sea, al psicólogo iban los locos. Y pues sí estaba loca, pero no me retenían suficientemente loca como para mandarme al psicólogo. Entonces, pues o no tenían dinero y se hacían como que, pues bueno, ni modo. Entonces, pues, ¿qué hacíamos? Pues nada, te aguantabas, tratabas de ver cómo lo solucionabas. Yo me acuerdo precisamente ahí fue cuando empecé a fumar el cigarrillo, porque lo hacía para sentirme grande, para sentirme fuerte, para enfrentar la vida, porque la verdad es que sí me moría de miedo. O sea, a esa edad sí te mueres de miedo de que tienes que salir adelante solo. Hoy lo reconozco, sí. En aquel entonces me sentía así como, nadie puede conmigo, ¿no? De hecho, me acuerdo que llegué una vez a Sonora de vacaciones, ¿no? Con mis papás, todavía no se divorciaban. Estaban todavía en eso de que ya, creo que fue el último verano que pasé con ellos, que ya después se divorciaron. Y llegué yo muy fregona. Mis padres no fumaban, mi mamá nunca había tomado. Y entonces llegué yo muy fregona con mis cigarros. Fueron por mí, fuimos a comer y yo saco mis cigarros en el restaurante, ¿no? Y voltea Rey a verme y me dice, ¿fumas? O sea, me iba a regañar, ¿no? Y yo le digo, sí, ¿por qué quieres? Yo así muy... y no me dijo nada. Entonces, pues ya, yo seguí fumando así muy... Pero es que era mi modo, muy retador, ¿no? O sea, como me la hicieron, ahora me la pagan todos, ¿no? O sea, cuando estás muy enojado, por eso luego encuentras tantos jóvenes que tú los ves como muy agresivos, muy envalentonados y todo, pero la verdad es que dentro se están muriendo de miedo, al menos yo lo viví así, lo veo mucho en terapia de jóvenes o personas que tú los ves así como muy fuertes y, ay, como que, ¿qué quieres, no? Pero en realidad es su forma de enfrentar la vida porque no sabes cómo hacerlo y tienes miedo que te vayan a atacar o no sé, algo es inconsciente, es un mecanismo de autodefensa. Entonces, y yo me acuerdo que todo el mundo decía, es muy creída y es muy así, pero no, la verdad es que yo me sentía por dentro como gelatina y ni siquiera hablaba, era muy callada y así porque me daba como cosa. Pues es lo que hablábamos justo el otro día, ¿no? Que nos tocó ver un chico que justo se ve como demasiado rudo, como lo que dices tú, creído. Y me dijo, es que es muy creído.
Y yo volteé y le dije, no, no es creído, es alguien tímido, o sea, realmente es alguien demasiado tímido, introverso, que no sabe cómo afrontarse, qué cara darle al mundo, y lo que más en automático le sale es parecer creído. Pero en realidad es que, como dices tú, son mecanismos de defensa, que además yo creo que, escuchando justo ahora lo que estás diciendo, o sea, es como un modo ni siquiera de retar a tus padres, de retar a la vida, es como, estoy Sí. chico, ¿quieres que me vuelva un adulto siendo tan niño? Ok, pues entonces voy a ser el adulto que tú quieres que sea. ¿Cuál fue tu modo? Fumo, tomo o lo que sea, porque es lo que en teoría hacen los adultos, pues tú qué haces, te conviertes en un adulto. No, y aparte porque en esa edad, pues viviendo solos, imagínate, si vives con tus padres, pues ya es complicado, o sea, ya de todas formas se te van de fiesta y todo y eso, pues solo sin nadie que te diga nada. La señora sí nos medio controlaba y nos decía que no podíamos llegar después de las 10 de la noche, pero pues teníamos nuestras mañas para llegar a las 12 de la noche, ¿no? Había una que nunca salía, pobrecita, era bien aburrida y todas las demás éramos bien vestidas. Y entonces era la que le tocaba de que le aventábamos piedritas en la ventana porque no existían los celulares en aquel entonces. Y entonces ahí y tenía el sueño bien pesado. Y nosotros, Rosy, Rosy, y hasta que casi le rompíamos el vidrio, ya nos abría, que por cierto también es de Sonora. Espero algún día poderlas encontrar otra vez. Si Y también tienes traumas, ya sabes dónde escribir. iba a decir el pueblo, pero no, porque es muy No, pequeño ya. de Sonora y entonces Hay 3 personas, por exacto, favor. para saber quién es. Entonces, pues ella siempre se quedaba y nos abría todas las que éramos bien festeras y nos íbamos de fiesta, ¿no? A pachanquearnos. La verdad es que sí me la pasé muy bien de joven, no puedo decir que no, me divertí. Eh, sí fue una época difícil interiormente, ¿no? Yo me sentía totalmente vacía, me sentía muy, muy mal, pero también tuvo sus cosas buenas. Pero cuando te sientes así, luego haces muchas tonterías, que no te das cuenta y a la única, quieres como que lo que tú estás sintiendo, ese miedo que tienes, ese enojo que tienes, esa rabia que tienes, quieres que los demás lo sientan o como una especie de venganza hacia tus padres o hacia ellos, porque miren, ¿no? O sea, por su culpa estoy así, miren y esto, y no te das cuenta que al único que te estás dañando la vida eres a ti. O sea, que a ellos pues sí se pueden sentir mal porque te ven que estás tomando o que te andas drogando o que andas haciendo no sé qué cosas, que puedes hasta hacer, no sé, cualquier cosa que puedas llegar a hacer como adolescente que no sabes qué hacer con tu vida, no te das cuenta que al único que estás dañando es a ti. Hasta que ya te das cuenta de los daños, el recuento de los daños, como dice la Gloria Trevi, ¿no? Entonces ya te das cuenta que dices, híjole, o sea, me pude haber ahorrado muchas cosas, mucho dolor, mucho sufrimiento, quizás se hubiera vivido otra vida. Pero también entiendo que gracias a todo lo que viví hoy en día, cuando llega alguien a sesión, a terapia, y me empieza a contar de ciertas situaciones que yo viví, lo puedo entender y digo, ah, sí, sí, lo entiendo perfecto, lo viví también, ¿no? A lo mejor por eso tenía que vivir toda esa parte para poder acompañar a otros. Puede ser. Claro. Yo creo que realmente fue así. Pues yo espero pensar que sí, porque si no, ¿para qué, verdad? Bueno, pero ya lo bailado, ¿quién me lo quita? Y bueno, y después de todo ese periodo, pues llega finalmente el amor, ¿no? El verdadero amor, como le dice. O el primer amor, O el mejor. primer amor. Porque muy verdadero, no quiero yo aquí soltar, pero... Sí, y entonces ya en la preparatoria, conozco al papá de mi primera hija, tengo otra hija que espero que pronto cuando vayamos a México se una con nosotros a este podcast y que ella nos cuente también cómo lo vivió ella, su versión, porque ya estaba más grande que ella cuando yo empecé a conectar con Ángeles, se llevan 13 años, ¿no? De Sí. diferencia. Por cierto, si estás viendo esto, no es esperemos, es tú también vas a estar aquí, No. tú también vas a sacar tus trapitos al sol como a mí me lo sacan. No, no es cierto, es verdad. Nos daría mucho gusto que compartiera espacio con nosotras. Es muy graciosa y Sí. tiene muchas anécdotas también que serían buenas. Exacto, y aparte ella fue la primera que se aventuró conmigo en Italia, no porque quisiera, porque me la traje, pero bueno, ese es para el próximo capítulo.
Y entonces, pues conocí a mi novio, como a los 15 años, estuve con él. La verdad es que sí estaba muy enamorada, fue se podría decir, el primer gran amor de mi vida. Eh, Fue una historia, tuvo momentos muy, muy bonitos, también otros, pues no tan padres, pero pues como todo mundo, ¿no? O sea, te decía, si tienes relaciones, cuídate, usa preservativos aquí y allá y todo, pero pues en mi época hasta ir a comprar las famosas toallas sanitarias te las envolvían en papel periódico que nadie se diera cuenta y era casi casi una vergüenza comprar eso, imagínate ir a pedir anticonceptivos, pues no, no. Y aparte ni te enseñaban cómo usarlos ni nada. Ahora me acuerdo que ella llegó un día de la escuela como a los 10 años o no sé qué, a darme una cátedra de todos los preservativos. Yo, y todo eso existe, ni siquiera sabía yo que existía todo eso. Ya afortunadamente en las escuelas les dan y hasta les enseñan cómo usarlos y todo, me contaban muy explícitos los maestros y yo, wow, dale. Un poquito de trauma te generan, ¿eh? Sí, Digamos que en sexto de primaria enterarte de ciertas cosas, no, pero es bueno. Al fin y sí, al cabo, como va la sociedad, sí, mejor que, es más, si les quieren dar en primero de primaria ya educación sexual, ahí mientras dan cívica y ética, sumas, mira, yo no me quejo. sí, no, la verdad es que sí. Y que está bien porque pues, yo salí embarazada, tuve mi primera hija. Y lo oculté al principio a mi mamá, ¿no? Como yo vivía afuera, pues ella nada más me hablaba por teléfono, ¿cómo estás? Y yo decía, bien, muy bien, muy bien. Y en tanto mi mamá está creciendo la panza, ¿no? Cuando le dije ya tenía 7 meses y pues mi mamá, primero me dijo, pues, como tú quieras, ¿cómo que estás embarazada? Y yo, pues sí. ¿Qué crees? Sí, te dije, pues sí me dijiste, pero te lo Me dije, te dijiste, lo pero no me dije. dijiste cómo. ¿Ven Exacto. por qué hay que decir también cómo? Y por Exacto. algo los shampoos tienen instructivos. Exacto. Y el caso es que, pues, como muchas veces pasa, ¿no? Te embarazas y se termina el amor. O sea, que ya estás muy chico, porque sí, efectivamente, él tenía 2 años más que yo tenía 17, él tenía 19, entonces él ya estaba en la universidad, yo apenas iba a entrar a la universidad, acababa de terminar la prepa. Y pues sí, fue una situación bastante dura. Sí reconozco que pues sí te da miedo, porque a esa edad dices, ¿qué voy a hacer, no? Con un hijo. Y pues ya, pues sientes como que la vida se te acaba. Y esto sí lo puedo contar porque varias veces lo platiqué con tu hermana y lo hemos trabajado en terapia y todo, porque sí, sí reconozco que eso hace mucho daño a los hijos, sobre todo porque ellos viven todo desde el vientre materno. Sienten todo esto, el que tú muchas veces sienten este rechazo, ¿no? De que sales, te enteras que estás embarazada a esa edad, no, no sabes qué hacer, si tenerlo, no tenerlo. Es complicado, ¿no? Tomar esa decisión, porque yo creo que cuando estás ahí no sabes si, por una parte dices qué voy a hacer, me estoy arruinando la vida, no sé qué voy a, o si puedo también cuidarla o no, es muy duro tomar esa decisión. Pero la verdad es que cuando empiezas a sentir que se mueve, que ese bebé, pues como a los 3 meses, no es que se mueva a los 3 meses, pero ya lo sientes, o sea, ya el bebé ya se empieza a sentir, porque se empiezan a mover más adelante. Ya no tienes, yo creo, la fuerza o el coraje tan así decir, va, o sea, no quiero seguir. Y la verdad es que, pues, fue un embarazo bastante complicado, tenía que estar acostada. La única condición que me puso tu abuela es, pues, terminas la escuela, terminas la universidad para que puedas tener la niña, que en ese entonces no sabíamos qué era porque todavía no había ultrasonidos así ni nada. Y entonces, pues nada, me fui a la universidad embarazada de tu hermana y fue un periodo también bastante duro porque pues, estaba muy enamorada, primero. Segunda, el que se hubiera acabado el amor así, de que pues no, pues ya se acabó, ¿no? Y muchas veces todo lo que sucede, ¿no? Antes, cómo los hombres muchas veces, la verdad es que aquí sí tengo que decir a muchos que, ay, ¿cómo sé que es mío? Y esas cosas que te dicen, ¿no? Y que dices,
no está padre porque si se supone que es una relación que, pues bien, que tienen mucho tiempo y que, porque no sabes cómo reaccionar o no sabes, o no quieres reconocer de que no me quiero hacer cargo de un niño o algo, ¿no? Bueno, entonces no puedes comportarte así, según yo. O sea, no se vale, señores. No, tiene razón, pero también yo creo que tampoco es solo una relación de largo tiempo, o sea, puede ser también una relación de que tuvieron relaciones sexuales una vez. Ah, sí. O sea, yo creo que responsable siempre tienes que ser responsable, porque hay un vínculo, o sea, afectuoso o no, tú estás tomando una acción y tienes que hacerte responsable de eso. Sí, aunque sea de una noche, Sí, pero sí. si no quieres que embarazar a alguien, pues te cuidas, ¿no? O O sea, sea, ya ya está hoy. TikTok te enseña, por favor. No, y ahora te los venden como chicles hasta en la calle. Yo creo Sí, que, no sé si en México en los semáforos ya te vendan seguro. tus preservativos, no sé, pero, o Bueno, sea, ya aquí en todos lados. aquí vas afuera de las farmacias, están, ¿cómo se llaman? Los Dispensadores. dispensadores. Ujú. Perdón, a veces se me atrapea el litañolo. Pues tú dices, bueno, yo quiero un ibuprofeno, ¿no? Porque aquí las farmacias, obviamente, como todo cierra a las 6 de la tarde, entonces, bueno, pues habrá un ibuprofeno ahí, me estoy muriendo. Llegas y no, todo lo que hay son preservativos. Es más importante el preservativo que el ibuprofeno, ¿no? Sí, a esos niveles estamos. Sí, Que me parece bien también, porque es un modo también de prevención. cómodo y accesible. Y también que a lo mejor no te hace sentirte justo lo que decías, que a veces te sientes avergonzado de ir a la farmacia a pedirlos, pues, de adquirirlos. Pero bueno, No, aquí no creo que sea vergüenza sentirlos a pedir, la verdad. no Aquí sé. son muy liberales, afortunadamente, en ese sentido, ¿no? No, no son tan así. Entonces, yo creo que pues también en México ya eso cambió, Sí, yo creo creo que en yo. México también Ya no es tan así. estamos cambiando bastante. Aunque si todo el mundo llega al Oxxo y así como, ¿no? Pero bueno. Y sí, yo creo que esa es la parte que yo sí viví bastante mal, ¿no? Y sobre todo otra crítica que ahora la puedo hacer, antes no, porque te sientes muy mal, no solo porque te sientes abandonado con un hijo, cómo vas a salir adelante, sientes que tu vida se arruinó porque aparte todo el mundo te lo dice, todo el mundo te juzga, todo el mundo te critica, ay, mira, salió embarazada y que es de lo peor y no sé qué, hasta mucha familia me dio la espalda y todo. Entonces, pues imagínense, era una situación bastante fuerte y una depresión total. Fue yo creo la primera depresión, ya traía todo el relajo que traía de mi adolescencia y esto fue pues la gota que derramó el vaso y fue una de las depresiones más fuertes en mi vida. Pero lo que sí, precisamente cuando escribí este libro, el de 333, estaba escribiendo y me puse a analizar y dije, ¿por qué somos así como sociedad? ¿Por qué atacamos a la única persona que se hizo responsable? Porque éramos dos. O sea, yo no digo que el otro tenga que casarse o que tenga que decir, bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, nos casamos y vivimos un infierno los dos porque ya no nos queremos o lo que tú quieras. Pero sí hacerte responsable del hijo, porque el hijo no tiene la culpa. O sea, tú puedes decir, oye, no me quiero casar, no estoy listo para casarme, no quiero formar una familia contigo, pero el niño no tiene la culpa, como dicen, ¿no? Entonces, me voy a hacer responsable de él, ¿no? Y si no sucede, ¿por qué la misma sociedad, y sobre todo muchas mujeres, atacamos a la otra mujer? Ay, mírala, salió embarazada y no sé qué, y es madre soltera. Yo esa palabra me pudo muchísimo por años. En la escuela, cuando yo iba a la universidad, no se me notaba el embarazo. La verdad es que yo era muy delgada, pues como mis hijas, más o menos. Me da risa porque el otro día me encontré una amiga que me dijo, ay, ¿cuántos kilos hace que no nos vemos? Y yo, pero bueno, Ahí no te puedo dar cupón. ya saben cómo son las mujeres, ¿no? Bueno, entonces no se me notaba y cuando justo iba a tener a Stephanie, empezaban los famosos semestrales y les digo a los maestros, oiga, no voy a poder presentar los exámenes semestrales, ¿por qué? ¿No? Es que pues ya me va a aliviar. ¿Te vas a aliviar de qué? Porque así decíamos en aquel entonces. No, pues ya me va a aliviar de qué. Pues que voy a tener un bebé. ¿Cómo que vas a tener un bebé? Me hacían que me levantara la blusa para ver que en verdad tenía panza y me decían, quítate la faja y yo no traigo faja. O sea, no se me notaba, tenía apenas una pancita y tenía que levantarme la blusa. Aparte estaba estudiando hotelería, administración de empresas hoteleras.
Entonces nos hacían ir con uniforme de saco y falda, y entonces el saco pues cubría todavía más la panza, ¿no? Entonces, pero no tenía casi panza, entonces cuando ya veías decían, ah, ok, y se portaron muy bien los maestros, la verdad tengo que reconocer. Llegué, tuve que presentar todos extraordinarios y todos me echaron la mano, o sea, sí me ayudaron, no me pasaron porque sí les tuve que estudiar, pero se portaron mucho mejor, o sea, no, sí fueron muy buena gente. Y entonces, pues hasta en mi escuela, cuando se enteraron mis compañeras que tenía niño, las que se llevaban conmigo me dejaron de hablar. Porque, o sea, ¿cómo era madre soltera, no? Y los hombres te veían que eras madre soltera y era como si trajeras aquí escrito, ya saben qué palabra que empieza con P. Y entonces todo el mundo te trataba así. Y fue un periodo bastante feo porque dices, me sentí marginada, juzgada, siempre criticada y sí era muy feo esa época. La verdad, como madre soltera en aquel periodo, afortunadamente ya cambiaron muchas cosas, no en algunos lugares no tanto. Pero digo, ¿por qué en lugar de atacar a esa persona, por qué no le dices felicidades, la única que se hizo responsable? O ni siquiera, al menos quédate callado. Sí, o sea, en lugar de juzgarlo, decir, pero yo sigo, pues qué bueno que hiciste algo y te estás haciendo cargo, porque de eso se trata la vida, o sea, todas mis acciones van a tener una consecuencia, positiva, negativa, más o menos, como tú la quieras ver, pero todo lo que yo hago siempre va a tener una consecuencia. Entonces, pues tengo que enfrentarlas, ¿no? Y si la enfrento y decido tener un hijo y que hoy la verdad es que no me arrepiento y la verdad es que digo, gracias a Dios que pude tener a Stephanie, que al final decidí tenerla, eh, pero sí fue muy duro y ella también lo vivió muy duro. No sé si lo pueda contar cuando ella platique cómo lo vivió ella, pero sí, yo digo, no tenemos que ser así, al contrario, tenemos que apoyarnos unos con otros y si ves a alguien que está tratando de salir adelante porque con sus hijos o porque decidió hacerse responsable de cualquier situación, porque muchas veces también cuando pasan otras situaciones que afectan mucho a la mujer, sobre todo a las mujeres, siempre juzgamos, siempre criticamos, ¿no? En lugar de pues darles la mano, ¿no? No, realmente sí. O sea, yo creo que volvemos al tema de todos tenemos un proceso, todos vivimos diferentes cosas y yo creo que a lo mejor no puedes darle esa mano a esa persona, pero créeme que a veces el silencio es más que una ayuda. O sea, no levantes el dedo y juzgues. Realmente es, bueno, es su vida. ¿Te afecta a ti? No. Y si te afecta, pues habla con esa persona. O sea, el por qué. Pero realmente yo creo que tienes un buen punto. O sea, en general, no juzgues. Sí, no, pues ya ayudan bastante en no juzgar, en no criticar, en no levantar falsos, ¿no? Chismes y eso, porque siempre pues dañas a los demás. Claro. Pues creo que hoy nos alargamos un poquito más. Gracias a todos por estarnos escuchando, por compartir con nosotros. Y bueno, síganos en las redes. Sí, tú que eres mejor que yo para explicar esto de las redes, de la tecnología, yo para mí es... Ay. Bueno, lo dice quien sabe utilizar ya inteligencia artificial, sabe más de redes que yo, la verdad es que está más informada. Pero sí, bueno, acá abajo les vamos a dejar sus redes sociales, también la mía, si quieren seguirme, pero realmente el contenido de espiritual es ella. Pero si gustan contactarnos, dejarnos alguna pregunta o algo respecto a los temas que estamos tratando aquí, o les gustaría contar alguna de sus historias, con gusto nos daría, o alguna retroalimentación, también sería bastante bueno. Y pues muchas gracias por estarnos escuchando, siguiendo y esperemos que sea de su agrado este nuevo podcast. Así es. Y gracias por escucharnos y esperamos sus comentarios. Un fuerte abrazo de corazón a corazón. Gracias.